Hola y bienvenidos superdibujantes. El día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un perro labrador. Lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo. Después del lado izquierdo vamos a dibujar esta línea curva. En la parte de arriba de esta línea curva vamos a dibujar otra línea curva, pero de manera horizontal. Esto es algo parecido a un tache o a una cruz. Después, debajito de la unión de estas dos líneas que acabamos de trazar, vamos a dibujar esta línea en diagonal que vaya hacia la izquierda. Después, en la punta de esta línea que acabamos de trazar, vamos a dibujar una elipse de lado. Vamos a trazar otras dos líneas similares, más bien una línea, perdón. Vamos a dibujar esta línea del lado izquierdo de la elipse que acabamos de trazar. Después dibujaremos otra línea en diagonal que se una al primer círculo que dibujamos debajo de la elipse. Del lado derecho de este círculo vamos a dibujar esta línea curva. Disculpen que me trabé, que tartamudeé. Y también dibujaremos otra línea curva del lado izquierdo, pero ahorita la voy a corregir porque me quedó un poquito grueso su cuello. Para sus ojos vamos a trazar dos círculos. Van a estar debajo de la línea que trazamos en la parte superior del círculo. Estos pequeños círculos los vamos a deformar. Vamos a trazar este pequeño triángulo en el círculo del lado derecho y lo relleno con lápiz, aunque les recuerdo que ahorita vamos a colorearlo. Después dibujamos otro pequeño triángulo en la lateral derecha. Aplanamos un poquito la parte de arriba del ojo y dejamos la redondez en la parte de abajo de este círculo. ¿Ya vieron? Esa parte que aplanamos arriba es igual una línea semidiagonal. Después vamos a trazar otras líneas curvas arriba y abajo del ojo para marcar parte de sus párpados. Encima haremos otra pequeña línea curva que nos va a ayudar a definir algunas de las sombras de nuestro perro. Esta misma línea curva la vamos a replicar del lado izquierdo y le vamos a agregar este pequeño triángulo, ¿ya vieron? Hacemos lo mismo en el ojo, aplanamos la parte de arriba, le agregamos esas pequeñas formas triangulares en las esquinas izquierda y derecha y dejamos la redondez en la parte de abajo del ojo. Después vamos a dibujar esta pequeña elipse en cada uno de los ojos para marcar el brillo. Después trazaremos debajo de la elipse esta mancha en negro. Sería parte de la oscuridad que hay en su mirada. Hago un poquito más grande la curva hacia arriba para ocultar un poquito más el ojo. Después en la parte superior de la elipse que está del lado izquierdo vamos a trazar este triángulo con las esquinas redondeadas. Después vamos a dibujar estas pequeñas curvas, serían las fosas nasales. Vamos a trazar esta pequeña línea un poco más plana en el lado derecho. Esa otra línea que va a ir a la mitad de su nariz la vamos a continuar hacia abajo. Remarcamos un poco la línea que habíamos dibujado del lado izquierdo en la elipse. Dibujamos una letra o una línea curva, hacia abajo y después esa línea curva irá hacia la derecha. Y en la parte más alejada o más a la derecha vamos a dibujar otra curva hacia abajo. Agregamos esta otra pequeña curva del lado izquierdo. Le trazamos estas pequeñas formas para que no se vea tan plana el dibujo.
Después dibujaremos esta pequeña curva del lado izquierdo que va hacia la derecha para dibujar su lengua. ¿Ya vieron? Como si fuera una U chueca y mal hecha. Esta parte de sombreado dentro de la boca es opcional, pues les digo, ahorita vamos a colorearlo. Después en la parte inferior vamos a trazar esta pequeña curva y vamos a ampliar un poquito más lo que sería su hocico o su mentón. Entonces le vamos a agregar esta otra curva. Ya vieron, lo hicimos un poquito más amplio. Pero seguimos usando algunas líneas que habíamos trazado antes para marcar la forma de nuestro perro. En la parte superior vamos a aplanar un poco su cabeza del lado izquierdo, ¿ya vieron? Hicimos esa pequeña línea para quitarle un trozo, por así decirlo, de círculo que habíamos dibujado. Después hacemos otra línea curva en la parte derecha. Para su oreja lo que vamos a hacer es trazar un triángulo, ¿ya vieron? Hicimos primero la línea en diagonal hacia la derecha y después trazaremos lo que sería la parte inferior, es como si fuera una letra V. Pero vamos a deformar la parte de arriba, ¿ya vieron? Estamos haciendo estas pequeñas líneas quebradas. Después haré un poquito más amplio la parte derecha de su oreja. Redondeamos un poquito más la parte inferior para modificar lo que sería la oreja de nuestro perro. Le podemos agregar esta otra línea curva en la lateral izquierda de la oreja. Sería donde se dobla parte de su oreja o pliegue de su oreja. Después dibujaremos un segmento de triángulo del lado izquierdo porque se va a alcanzar a notar un poquito su oreja. Hacemos las líneas más quebradas con estas curvas y después junto a su hocico dibujamos este pequeño triángulo, sería la puntita de su oreja que se alcanza a ver. Ahora sí, esto es lo que les mencionaba, voy a modificar, voy a hacer más delgado el cuello de nuestro perro. Trazo esta pequeña línea curva y diagonal hacia la parte inferior, después voy a trazar otras líneas que sobresalgan de este trazo que había hecho. ¿Ya vieron? Son estas pequeñas líneas, como si fueran letras M. Después voy a agregar esta curva para definir que hasta ahí va a llegar lo que sería la cabeza de nuestro perro. Y hago un poquito más ancho la parte derecha de su cuello. Después de la lengua vamos a trazar una línea curva hacia abajo, quebrada, que va a chocar o va a tocar con la línea superior para trazar lo que sería parte de su boca. La tiene semiabierta. Después vamos a dibujar esta otra pequeña línea curva. Vamos a trazar una línea curva hacia arriba. Esta pequeña línea curva sería su diente y después vamos a remarcar bien la pequeña curva que habíamos hecho, sería su colmillo, parte de su colmillo. Podemos hacer estos otros pequeños trazos para rellenar y que se note un poquito más el colmillo de nuestro perro. Dibujamos esta pequeña línea curva y estos trazos, le digo, para ir marcando algunas zonas. En la boca no se ven otros dientes, sino es parte de su piel que tiene ahí. Agrego esta otra línea en la lateral de su boca, es como un pliegue, es como una arruga que tiene. La extendemos hacia arriba. Agregamos esta pequeña marca o mancha para definir que en esa posición le vamos a agregar un poquito de sombra ahorita con los colores.
Igual definimos hasta dónde llega su cabeza y podemos trazar estas otras líneas en la parte de abajo, que serían partes de los pliegues que se forman en su cuello. Y tenemos el boceto. Lo que sigue es limpiar la línea para comenzar a colorear. Para comenzar a colorear, lo que voy a hacer es tomar un color amarillo. Les recuerdo que la gama de tonos, la gama de colores, está en la caja de la descripción. Este coloreado es en todas las direcciones posible. Lo importante es rellenar las zonas en blanco con el color amarillo. ¿Sale? Entonces en mi caso hago líneas diagonales, líneas verticales. No importa que quede rayoneado. ¿Por qué? Porque este es el tono, el primer color que le vamos a agregar. Poco a poco le vamos a ir agregando más colores y este se va a ir desapareciendo, se va a ir combinando con los otros colores. Entonces, de hecho, las líneas que dibujemos ahorita no se van a notar en el proceso que vamos a llevar a cabo. Una vez que le agregamos ese primer tono de amarillo, vamos a tomar un color café. Con este café lo que vamos a hacer es agregarle estas pequeñas sombras en la parte inferior de su nariz. ¿Ya vieron? Vamos a trazar líneas hacia la parte derecha. Son pequeñas líneas en diagonal y en curva para rellenar toda esta zona. Si se dan cuenta, paso varias veces el color porque lo estoy agregando con suavidad. No lo agrego con fuerza, lo agregamos con un tono de suavidad, poco a poco. Por eso es que paso varias veces el color para oscurecer un poquito más en algunas partes. De hecho, una de las zonas que se ve más oscura sería esta parte de su oreja y parte del lado izquierdo. Ya vieron, se ve un poquito más oscuro. Entonces rellenamos también la zona derecha de su hocico, trazando líneas en diagonal. La parte superior de su nariz o de su hocico también le vamos a agregar este tono cafecito. Fui a sacarle un poco de punta para agregarle más este color, un poquito de mayor detalle. Entonces agregamos este tono, parte de su oreja izquierda, en la lateral derecha de su boca, dejando ese pequeño hueco con el primer tono que le agregamos en la parte superior de su boca. En la parte inferior igual le vamos a agregar este tono. Tampoco es muy importante ahorita si rellenamos toda la piel. Es cuestión de agregar este color en donde quiero que quede un poquito más oscuro. Por ejemplo, aquí en la parte inferior de su ojo, aquí sí la vamos a agregar. Son líneas en diagonal y con suavidad. Si quiero que sea más suave, me alejo más de la punta. En la parte superior de su ojo también vamos a trazar estas pequeñas líneas curvas. En este momento sí ya estamos peinando, por así decirlo, a nuestro perro. Estamos haciendo las líneas en la dirección en la que quiero que se vea su peinado, su pelaje. Por ejemplo, en esta parte izquierda hago las líneas hacia la izquierda. Y en el caso de su cara del lado derecho, las líneas las hago hacia la derecha. ¿Ya vieron? Igual le agrego este color cafecito en la parte de su oreja del lado izquierdo. Es naranja, perdón. Debajo en el cuello también agregamos este color, pequeñas líneas. Del lado derecho hacemos igual las líneas inclinadas para ir colocando las sombras en nuestro animal, en nuestro perro. En el caso de su oreja, coloco el color de manera cruzada. Para su nariz y le agregamos. Después vamos a tomar el mismo color, este es el mismo naranja, perdón. Y lo agregamos de nuevo con un poquito de mayor fuerza para definir bien en qué zonas queremos que quede este color rojizo, color naranja, un poquito más intenso. En el caso de su oreja trazamos esas pequeñas líneas curvas y lo mismo en la parte inferior de su cabeza.
Ahora voy a tomar un café, es un tono más oscuro, y lo que voy a hacer es trazar líneas. ¿Ya vieron? Son líneas curvas en esta parte de su hocico, dejando esa línea en la parte superior de su boca más clara. ¿Ya vieron? Ahora voy a tomar un café, igual, es otro tono de café. Lo que voy a hacer es trazar pequeñas líneas en esta parte, en cámara normal. Aquí ya no le aceleré el coloreado para que vean el tipo de trazo que hago. Es un trazo ascendente y descendente, eso quiere decir que la punta del lápiz traza hacia arriba y traza hacia abajo. Y en este caso traza hacia la derecha y hacia la izquierda. La parte inferior también le vamos a agregar este café, lo mismo que en la punta de su oreja, con fuerza en este caso. Después tomo un color negro, agrego con suavidad este negro y después voy a combinarlo con el café. Voy a mezclarlo con el café. Continúo trabajando con la lateral derecha de su hocico. Trazo pequeñas líneas, ya vieron, van hacia abajo. Lo mismo, oscurezco un poquito más esta zona que está del lado izquierdo junto a su lengua. Para la parte superior también hago líneas, ya vieron, trazo líneas. Línea, línea, línea. Ya vieron, peinando al perro. Por ejemplo, en esta zona de su hocico, en la parte superior, las líneas son un poco curvas hacia abajo, pero hay otras líneas que van curvas hacia arriba. Les digo, lo que tienen que imaginar es que estamos peinando a nuestro perrito. Y por lo regular, que vayan en la dirección los trazos que hicimos. Por ejemplo, aquí en el cuello, hago pequeñas líneas hacia abajo. Pequeñas líneas para ir sombreando esta zona. Ahorita vamos a continuar trabajando con el pelaje. Este es uno de los primeros tonos que le vamos a ir agregando. En la parte inferior de su hocico le agregamos este color, pero ya vieron que ahora sí van en una misma dirección. Ya no estoy haciendo un entramado cruzado, sino ya va en una sola dirección. En este caso vuelvo a utilizar el color negro, agrego con suavidad, por eso es que me alejo de la punta. En este caso fue un coloreado haciendo pequeños óvalos pegaditos. Y después lo que hago es utilizar el café para mezclarlo con el negro y combinar estos colores para que no se vea completamente negro, sino que se vea un poquito café. Vuelvo a utilizar ahora un café más oscuro y lo que hago es agregarle sombras con pequeñas líneas. En el caso del lado izquierdo de su hocico, en el caso de la parte inferior de su cuello o de su cabeza. Agregamos estas pequeñas líneas, ¿ya vieron? Ahora para el costado derecho también vamos a trazar la línea, pero se dan cuenta que estoy respetando un hueco de color amarillo del primer tono que agregamos en la parte superior de su boca. Hay que dejar ese brillo, por así decirlo, de su pelaje. Seguimos dibujando con este color café oscuro. Trazamos esta pequeña línea fuerte y después unas líneas junto a esta. Para la parte inferior de su cabeza remarcamos también con fuerza y después suavemente con este mismo color café. Ahora tomo otro café, es el chocolate. Lo que hago es mezclarlo con los tonos que ya había agregado, suavemente, para hacer una combinación de estos colores. Vuelvo a tomar el tono de hace rato, el café. Lo que hago es agregar esta pequeña línea que ahora voy a ensombrecer y oscurecer con el color negro, con fuerza, lo que sería la parte de sus fosas nasales. Igual, en la parte central de su nariz le agregamos intensidad en el negro, con fuerza. Trazamos esta pequeña línea o curva hacia la derecha. Continúo trabajando con la lateral derecha de su cabeza, trazando las líneas. Ya vieron, son líneas que van hacia abajo y hacia arriba. Traten de jugar también con la intensidad que le agregan.
Por ejemplo, pueden ser líneas fuertes cuando vayan hacia abajo, y cuando tracen hacia arriba, que sean líneas un poquito más suaves para que se combinen los colores. Entonces aquí continuamos haciendo líneas de arriba hacia abajo en la lateral derecha de su cabeza. En ocasiones acérquense a la punta y hagan trazos un poquito más fuertes. De hecho, fui a sacarle punta para poder trazar estas pequeñas líneas. Les recuerdo, hay que dejar el huequito del primer tono en la parte inferior, que se vea un poquito más claro la parte superior de su boca. Trabajamos igual con este café, lo estamos agregando suavemente en la parte inferior de su boca y estamos peinando a nuestro perro. Por eso es que las líneas van en esa misma dirección. En esta parte central de su cabeza agregamos esta pequeña mancha, como si fuera una letra V chueca con este color café, pero le suavizamos en la orilla. Después trazamos estas pequeñas líneas en la parte superior. ¿Ya vieron? Estamos peinando, estamos haciendo esas líneas hacia arriba. ¿Ya vieron? Son pequeñas líneas en la parte superior de su párpado. Después, debajo del párpado también vamos a trazar estas pequeñas líneas hacia abajo. Les digo, estamos peinando a nuestro perro, a nuestro labrador, a nuestro lavador. Igual hacemos estas pequeñas líneas, ahora van hacia la dirección izquierda. En el caso de su oreja, marcamos con fuerza esta zona inferior para que se note que ahí hay un poquito de mayor oscuridad, para que se separe la cabeza de su oreja. Tomo un café más oscuro y lo que hago es dibujar líneas hacia la derecha. Por ejemplo, con este color café también remarqué con fuerza la parte superior de su hocico para separar, les digo, el color de esta zona de su hocico de la parte izquierda de su cabeza, donde se alcanza a notar el otro ojo. Delineamos un poquito con este café oscuro la parte superior de su ojo izquierdo. También con este café oscuro le voy a empezar a agregar un poquito de oscuridad en parte de su hocico. Este trazo que hago ahorita son pequeñas formas circulares, pegaditas u ovaladas con suavidad, y muy pegaditos los trazos que hacemos. En el caso de su boca, esta zona derecha de su boca, hacemos pequeñas líneas. ¿Ya vieron? Les recuerdo, es como si estuviéramos peinando a nuestro perro. Entonces, si queremos que sus pelitos o sus cabellos queden hacia arriba, hay que hacer esas pequeñas líneas curvas hacia la parte de arriba, en toda esta zona derecha de nuestro perro. Poco a poco vamos haciendo estas líneas en diagonal. En este caso me separo del color para agregarle un tonito un poquito más oscuro en esta parte superior de su hocico. Con suavidad, apenas si se nota que le agregamos ese color. Para la parte inferior de su cabeza trazamos con negro y después vamos a mezclar con el color café. Procuren agregar este negro suavemente para que no se note tanto y se pueda mezclar con el café que le agregamos ahorita. Entonces agregamos este café en la parte inferior. Agrego ahora otro café un poquito más oscuro, no es negro, pero con fuerza, para mezclar el negro que habíamos agregado antes. Ahora en esta zona lo que hice fue mezclar el café oscuro con este café que es un poquito más claro. Y repito el proceso en la parte inferior de su hocico, debajo de su boca. Para lo que sería la boca, vamos a colorear esta zona, esta curva. Ven que lo habíamos hecho con el lápiz, ahora lo remarcamos con el color negro, con fuerza. Pero eso sí, conforme va bajando el tono, lo vamos aclarando un poquito más, que se vaya haciendo gris.
de negro a gris. También con este negro lo que vamos a hacer ahora es delinear el contorno de sus ojos, la línea que habíamos dibujado con oscuridad en la parte inferior de su brillo, y después vamos a tomar amarillo y lo que haremos es agregarlo con fuerza en la parte inferior del ojo. Ya vieron, toma este tono un poquito más claro. Vuelvo a trabajar con el negro para intensificar la parte superior e inferior del ojo, y después vuelvo a suavizar utilizando el amarillo con fuerza. Le agregamos un poquito de oscuridad en esta parte, es como si dibujáramos un triángulo con el café oscurito, pero después vamos a separar, ya vieron, el hocico de la parte izquierda de su cabeza con el color negro, y después suavizamos con el café. Le agregamos esta pequeña línea encima del ojo, sería parte de su párpado. Trazamos esta pequeña sombreado que después vamos a mezclar con el café. Fue un tono grisáceo que se va a perder con el tono café que le estamos agregando ahorita. Pues le agregamos un café un poquito más claro, con un poquito de mayor fuerza, dejando ese huequito en amarillo, ya vieron, del lado izquierdo, que separe la oreja de su cabeza. Hacemos estas pequeñas líneas hacia arriba, dejando ese huequito igual en la parte superior de su cabeza del color amarillo. Agarramos el color café más oscuro y trazamos otras líneas en la parte inferior, por así decirlo, de la cara del lado izquierdo. Usamos el mismo café oscuro y agregamos esas pequeñas líneas. Pequeñas líneas que van en diagonal hacia arriba. Lo mismo en la parte superior de su párpado derecho. Vamos a hacer estas pequeñas líneas hacia arriba y un poco curvas, ¿ya vieron? En este caso vamos a exagerar, que se noten un poquito más estas líneas para decir que estos son pelos. Trazamos pequeñas líneas, ya vieron, hacia arriba con una ligera curva hacia la derecha. Después tomamos un café más claro y lo que hacemos es mezclarlo, pero igual haciendo las líneas en esa misma dirección. Con este café le agregamos fuerza en la parte superior de su cabeza. Continuamos trabajando con este tono, agregando pequeñas líneas curvas hacia arriba, ¿ya vieron? Ahora de la parte superior de su cabeza vamos a hacer las líneas en diagonal hacia abajo. Remarcamos igual esta parte lateral de su hocico con este tono café. Me alejo de la punta y le agrego este tono en toda esta zona de su boca. Procuren seguir haciendo los trazos en la dirección del peinado de nuestro perro. Trazamos pequeñas líneas curvas, en este caso en la lateral derecha. Lo mismo en la parte inferior de su párpado vamos a hacer pequeñas líneas, ¿ya vieron? Estamos haciendo líneas. En esta zona sí lo agrego con fuerza porque voy a oscurecer esta parte. Ven que la marcamos con el lápiz. Tomo un café más oscuro, es lo que les mencionaba, y lo agrego con fuerza para oscurecer esta lateral derecha de su cabeza. Igual marcamos con mayor fuerza, esta zona derecha de su hocico. Y lo mismo en la parte inferior de su cabeza, lo que sería cuello. Agregamos esta pequeña línea un poquito más fuerte y poco a poco, conforme se va haciendo hacia la izquierda, vamos suavizando. Igual oscurecemos un poquito esta zona inferior de su boca. Hacemos pequeños trazos del lado derecho con fuerza en la misma dirección. Pues recordemos que es como si estuviéramos peinando a nuestro perro. Debajo del párpado hacemos estos pequeños trazos. Disculpen que se vea así la cámara, no sé qué le pasó.
Yo creo que entró mucha luz por la ventana, porque ahorita se vuelve a tomar el otro tono. Sí, quién sabe qué ocurrió. Aquí entonces estamos haciendo igual las líneas, ya vieron, alrededor del párpado superior. Son pequeñas líneas curvas que van hacia la derecha. Igual en la zona que está pegada a su oreja van a ser pequeñas líneas curvas. Lo mismo en la parte superior del párpado. Son pequeñas líneas curvas que van hacia el lado derecho, ¿ya vieron? Tomamos un color negro, lo agregamos con suavidad en esta parte lateral derecha y después vamos a mezclar este negro con el color café. Este mismo negro le agregamos la misma oscuridad en la parte central del ojo y el contorno del ojo. Después el amarillo en la parte inferior de su ojo, mezclando con fuerza. Podemos agregarle un poquito de mayor intensidad en algunas zonas con el negro. Igual trazamos las pequeñas líneas debajo del párpado y mezclamos con el café, que era lo que les mencionaba hace un momento. Este es el chocolate. Lo utilizamos para mezclar los tonos que habíamos agregado de color negro para que se degraden con el café. Agregamos esta pequeña línea en la parte inferior para definir que hasta aquí llegaría su cabeza con este café. Agregamos pequeñas líneas en diagonal en la parte lateral derecha. Tomamos el café un poquito más oscuro y volvemos a hacer estos trazos un poquito más fuerte para que se note que ahí están cabellos o pelitos. Para su oreja vamos a trazar esta pequeña línea alrededor de la oreja para dejar ese huequito de color amarillo y se vea la diferencia entre su oreja y su cabeza. Vamos a contornear con negro la parte inferior de su oreja y lateral derecha. Me alejo de la punta para que sea un tono grisáceo, porque ahorita lo vamos a mezclar con café. Le vamos a agregar el café encima. Entonces trazamos igual en la parte inferior de su boca para que se oscurezca. Voy generando estos tonos un poquito más fuertes en algunas zonas para que parezca que hay pliegues de su piel. Y ahora sí, mezclé con el café. Y sigo mezclando con el café el tono que habíamos agregado de color gris, utilizando el negro. Igual, pero seguimos peinando igual a nuestro perro. Trazando líneas en la misma dirección. Continuamos trazando las líneas, ya vieron, en la misma dirección, ahorita con un poquito de mayor fuerza. Agregamos el color café oscuro. Pero les digo, hay que respetar la dirección de las líneas, que son unas líneas inclinadas. Agregamos oscuridad en la lateral derecha con este café. Van a ver que conforme se va mezclando con el negro, va tomando un tono distinto al negro completamente, si no se ve café oscuro. Agregamos estas pequeñas líneas en la parte lateral derecha de su oreja, para que parezca que son pelitos, son pelaje. Y ya volvió el mismo tono de hace un momento. ¿Ya vieron? No sé qué le pasó a la cámara. O a la luz de la ventana. Entonces tomamos el color chocolate y lo agregamos igual en la parte lateral derecha de su cabeza. Ahora vamos a colorear lo que sería su nariz. Le agregamos rosa, un poco de café. Después vamos a volver a agregar rosa. ¿Ya vieron? Primero hacemos esta pequeña línea con el color café y después con el rosa con fuerza agregamos este tono para que se mezclen. Vamos a procurar dejar un huequito en el primer naranja que le agregamos en la parte superior de su nariz. Ahora le agrego tono negro para oscurecer un poquito más esta parte y después lo suavizo con el rosa. Pero eso sí, les digo, la parte superior, ya vieron, la dejamos un poquito más clara. Ahora para su lengua vamos a hacer estas líneas en diagonal. Igual vamos a mezclar con el color negro, lo agregamos en forma de gris suavemente y ahorita le vamos a volver a poner el rosa con fuerza para que se mezcle.
En el caso de esta lengua le estamos dejando un huequito en blanco, ya vieron, del lado derecho. Ahora, para lo que sería parte de su boca, de la abertura de su boca, le agregamos el rosa primero. Después le vamos a agregar un tono café oscuro en algunas zonas, como sería esta de la parte central. Después volvemos a tomar el rosa para que no se vea tan café, sino que tome ese tono rosadito. Agregamos un poco de color chocolate, haciendo pequeños círculos, y después vamos a volver a tomar el rosa para aclarar un poquito estas zonas. Debajo de la abertura de su boca le agregamos el café con fuerza, el café más oscuro. Con el color negro lo que vamos a hacer es delinear esta zona del lado derecho de su boca. Que poco a poco va a ir delineando toda la parte superior de su hocico. Poco a poco lo vamos delineando. Le agregamos este triángulo, por así decirlo, junto a su colmillo para oscurecer. Tomamos el café oscuro y lo que vamos a hacer es agregarlo en su oreja. Ahorita volvemos a pintar lo que sería parte de su boca. Se me pasó un poco el color en la parte de arriba, traté de borrar pero ya no se pudo. Oscurecemos lo que sería la sombra que se produce en su cabeza por la oreja. Continuamos haciendo este delineado, ya vieron, les digo, es como si estuviéramos peinando a nuestro perro. Para su oreja vamos a trazar esta pequeña línea del lado derecho y después hacemos pequeñas líneas junto a esta línea hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ya vieron? Continuamos este trazo hacia la parte inferior y después lo unimos con el color que habíamos agregado. Es como si hubiéramos trazado una letra V, ¿ya vieron? Con el color café. Después vamos a hacer estas líneas curvas en esta zona de su oreja. Trazamos pequeñas, o más bien líneas curvas en esta parte. Lo mismo, vamos a trazar esta otra línea un poquito más fuerte en esta zona de su oreja, que parezca que se está haciendo ahí un pliegue. Trazamos pequeñas líneas. Dibujamos estas líneas con un poquito de mayor fuerza, pero conforme fui subiendo le fui bajando la fuerza, la intensidad. En este caso agrego un entramado cruzado, trazo otra línea con fuerza para que sea otro pliegue que se nota en su oreja. En la parte de abajo de su oreja le agregamos con fuerza el café. Continuamos agregando estas líneas en la parte inferior. Vamos a dejar ese huequito, ya vieron ese huequito en color amarillo, para decir que ahí es donde está parte del contorno de su cabeza. Oscurezco un poquito más la parte de su boca, la abertura de su boca. Continúo trabajando con su oreja derecha.
Afilen muy bien su color y hay que hacer estos pequeños trazos. Es lo mismo que hicimos con la cabeza, con el lado derecho de su cara. Vamos a seguir peinando, pero ahora la oreja, haciendo estas pequeñas líneas. Por eso es que hay que afilar muy bien su color para hacer estos trazos delicados. También en el costado derecho de su cuello podemos agregar estas pequeñas líneas para que parezca que ahí hay peluche, que hay pelo. Agregamos negro para oscurecer un poquito, pero con suavidad, porque ahorita lo vamos a mezclar igual con el café. El mismo proceso que hemos hecho con la parte lateral derecha de su cara. Agregamos, les digo, en esta zona derecha de su cuello el negro con delicadeza para que se note gris. Después lo vamos a mezclar con el café oscuro, el dark. Les recuerdo, la gama de colores está en la caja de la descripción. Agregamos líneas, ya vieron, líneas inclinadas. Como en este caso lo que quiero es oscurecer, no importa que vuelva a hacer otras líneas encima para que se vayan trazando como taches. Entonces continúo con el café oscuro. Ahora tomo café más claro y lo agrego encima. Ahora tomo el café aún más clarito, que era como un naranja quemado, y lo que hago igual es agregarlo con fuerza, ahora sí, para que no tenga el tono tan oscuro. Después el chocolate para mezclar los colores que habíamos agregado con anterioridad. Agarro el negro y lo que voy a hacer es delinear esta parte inferior, ¿sale? Con pequeñas líneas, para que siga pareciendo que es pelaje. Lo agrego con fuerza. Pequeños trazos, pequeñas líneas, lo mismo en esta zona de su oreja. Después lo suavizamos un poquito con el café. Y ahora con el café más oscuro. Agrego esa pequeña línea para que parezca que hay un pliegue de piel en su cuello y después lo suavizo con el color café. Lo mismo en esta zona, primero un poco de líneas negras y después café. Para aclarar y mezclar un poquito esos colores y no se vea tan negro. Trabajamos un poquito más, les digo, procuren hacer las líneas en la misma dirección. Son líneas que suben y bajan en una misma dirección, ¿sale? Este video traté de hacerlo un poquito diferente, casi todo fue en tiempo real, para irles explicando el proceso. Díganme qué les pareció, si les agradó, o si lo sigo haciendo en cámara súper rápida. Les damos los últimos detalles en algunas zonas con el café un poquito más oscuro. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es trazar estas pequeñas líneas o estos puntos en su hocico. Sería parte de su bigote. Son pequeñas líneas con el color negro. Y después lo suavizamos un poquito con el café oscuro. Bien, y de esta manera tenemos el labrador chocolate, petición de Rexotics. Rexotic, espero que lo hayas dibujado, que te haya gustado. Recuerda compartir tu dibujo y este video en todas tus redes sociales para que todos dibujemos. Muchas gracias por la idea, por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video. Pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima.